Vamos a probar el corte mariposa, el que se ha hecho tan viral en todas las redes, y yo, como confío más en un estilista que en mis propias manos, prefiero hacer este corte en la peluquería. Y quería consultar con Julián, el director de Creative de Alicante, Creative Estilistas, que me comentara cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de este corte, y para quién está indicado, para quién no, y cómo poder hacerlo para que nos salga bien. Bueno, buenos días. En primer lugar hay que saber qué esperamos conseguir o qué deseamos conseguir cuando hacemos ese tipo de corte. Es un corte que es muy básico y no es para todo el mundo. Hay personas que le funciona bien y otras que no. Por ejemplo, el corte ideal, este corte ideal es para rostros que son alargados, tanto alargados por sí mismos como un poquito rectangulares. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos las coletas arriba y en la zona de alta también, lo que hacemos es despejar el rostro. Por lo tanto, es el corte ideal para ese tipo de rostros. Hay que tener también en cuenta que en función de cómo se posicione la coleta, más arriba, ¿ya? Y donde cortemos, más arriba, más abajo, eso determina luego el ajuste final del corte, cómo va a quedar el corte. Si hacemos una coleta y cortamos a esta altura y la de atrás la cortamos más alta, aquí hay un desnivel. ¿Qué ocurrirá con esto? Que luego cuando caiga se va a notar. Por lo tanto, no es tan fácil como aparentemente se ve en muchos vídeos. Yo también he visto muchos que han quedado muy mal, así que por eso. Hay que hacerlo de forma profesional. Luego, si el cabello es muy rizado y la coleta se corta muy corta, pues excesivamente volumen en la zona de arriba. Si el cabello es muy largo y también cortado muy corto, vamos a encontrar demasiado capa en las zonas medias y va a quedar un efecto pues, que como muy pobre en la zona de las puntas. Entonces todo esto siempre hay que trabajarlo en comunicación con el cliente, que es lo que está buscando, la densidad del cabello, si es liso, menos liso, ondulado, lo que queremos conseguir y el tipo de rostro, más importante, porque pensamos que nos va a quedar bien, pero luego igual no es lo que sale. Entonces hay que dejarse aconsejar, yo creo, por un estilista que es el que va a hacerlo correctamente. ¿Y como se ha hecho tan viral, esto es una cosa nueva, esto del corte mariposa? No, este tipo de corte ya se hacía en los años 60, es un corte muy antiguo, lo que ocurre es que ahora se ha puesto de moda. Realmente se pueden hacer dos coletas, pero también se podía hacer solamente una. Este realmente el inicio era una coleta arriba, se cortaba arriba y hacíamos como una especie de capas de cascada. Al hacer dos, lo que hacemos es separar la zona de delante de la zona de detrás. Por eso hay que hacerlo muy bien para que esa desconexión no aparezca. Pero es un tipo de corte que es muy antiguo. Se lo hacía muchísima gente en casa y no es nada nuevo. Pero bueno, como todo lo viejo... Estamos haciendo trendy otra vez algo que ya... Es importante también, a nivel lateral, cuando cogemos la coleta, porque normalmente suelen ser dos cortes, dos secciones. Esta sección, que es la que va delante, que es la que vamos a cortar delante, y luego la otra sección, que es la que vamos a cortar arriba. Entonces, también en función del rostro y lo que vamos a conseguir, la amplitud de esta sección es muy importante, es decir, no es lo mismo coger solamente este poquito y hacer el corte arriba, porque vamos a trabajar lo que es el perímetro, que coger muchísimo, porque si cogemos muchísimo cabello para hacer la parte del primer corte, de la primera coletita de aquí, ¿qué pasa? Que estamos cortando excesivamente de lo que es la melena. Necesitaríamos muy vacíos laterales respecto a la melena. Por eso es muy importante la comunicación con el cliente y saber qué es lo que está buscando y si es viable hacer este corte y no otro. Entonces, para resumir, quiero preguntar, ¿el corte realmente lo que va a hacer es también despejarte un poco la cara? Si es algo lo que no estás buscando, no es un corte indicado para él. No, porque además al trabajar todo el cabello llevado a un punto, cuando cortamos vuelve a su posición y lo que hacemos es redondear. Va a ir de corto a más largo, lógicamente. Bueno, vamos a ver cómo me queda a mí. Bueno, en tu caso, como es un cabello largo y es un cabello fino, no queremos hacer excesivas capas porque si no perderíamos intensidad la melena. Lo que vamos a hacer es ese tipo de corte, pero en vez de cortar en recto, lo que vamos a hacer es con un ángulo abierto. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la primera coletita será aquí y la segunda será aquí, pero en vez de cortar esta independiente y luego la otra, vamos a conectar un abierto. Incluso posiblemente hagamos tres coletas, una, dos y tres, para que sea más progresivo. Trabajar la zona frontal, la media y luego la zona de detrás. Pero siempre, si trabajamos en esta angulación, es decir, cortamos con esta angulación,
lo que va a ocurrir es que lógicamente el cabello va a tener mucho más recorrido a la parte de atrás. Si lo hacemos así, ¿qué va a ocurrir? Pues que vamos a encontrar toda esta zona craneal muy corta y posiblemente aparezcan remolinos que nos sean incómodos a la hora de que tenemos. Podemos trabajar cuando hagamos para fusionar los dos laterales, en vez de trabajar en una línea recta, podemos hacer un zigzag. Esto lo que nos va a hacer es que se nos funda mucho más el cabello cuando lo cortemos, las capas, y no nos quedan tan desconectadas en las zonas conectadas. Yo no lo veo tan fácil como hacerte en casa los coletas y cortar. No sé. No, a ver. Yo veo que siempre tiene que ser... Incluso hacer las coletas tiene su particularidad, no es tan fácil. Porque incluso donde ubiquemos la coleta, no es lo mismo ponerla delante que más arriba. Entonces cambia completamente cómo hagamos la coleta. ¿Cuál es la idea de cortar de todas las coletas la misma cantidad? Porque he visto que algunas chicas incluso se lo medían para que sea exactamente lo mismo largo. Pues para que cuando el cabello caiga, la conexión sea lo mismo. A ver, cortar el mismo largo aquí que aquí, para que de esta manera esté más conectadas las distintas longitudes. Si aquí cortas 10 centímetros y aquí cortas 3, va a quedar distinto. Es importante los matices, no es lo mismo trabajarlo todo arriba, arrastrando desde la zona de la nuca, como separar dos secciones y haciendo la misma coleta, trabajarla desde el lateral. Aunque sea lo mismo, no es igual. La diferencia cuál es que cuando hay más recorrido desde la zona de detrás, la zona de detrás va a quedar más larga. Si lo hacemos directamente, vamos a cortar más y la zona de detrás va a quedar mucho más corta. De esta manera lo que haríamos sería más un efecto más pico, porque hay un desplazamiento en el lateral. Que eso lo tenemos que explicar en otro vídeo, que eso también te cambia tu imagen a nivel de potenciar las caderas. Sí, eso sería lo que llamaríamos un total look. Entonces eso lo tenemos que explicar. Si buscáis un total look... Sí, es muy importante porque la melena está totalmente relacionada con la espalda y con la apertura de hombros y la apertura de caderas. Si os dais cuenta, esta es la parte más corta, es la zona de la coronilla, y esta es la parte más larga de los laterales. Hemos hecho un híbrido, no hemos hecho ni todo hacia atrás, hacia arriba, ni desplazado, ¿vale? Porque queremos que la melena sea semiovalada, no sea excesivamente recta. Antes teníamos ahora las tres coletas, ¿vale? Y ahora aquí es donde determinamos cómo cortamos. Podemos cortarlas independientes o conectadas. También se pueden hacer las tres conectadas. Lo importante es que tengamos el ángulo de coleta. Yo en este caso, como no queremos llegar a un flequillo, no vamos a cortar excesivamente la zona de delante, pero sí que voy a hacer un desplazamiento para no perder mi lente. Y luego, muy importante, cuando vamos a cortar el corte, evitar que sea recto, que no sea un gesto recto, que sea picado. Lógicamente, una misma persona es muy complicado, pero aquí vais viendo ya como hay un desplazamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que estén muy simétricas y a la hora de cortarlo a pico. ¿Por qué? Pues porque eso nos permite que todas las capas luego se fundan más. Y haciéndolo con este tipo de angulación, todo el cabello quedará conectado. ¿Podría cortarse de tal forma para que te quede realmente un flequillo, pero me refiero bien hecho? Sí, habría que cortarla esta capa más corta. Más corta, que de hecho podemos dejarla independiente. Terminamos de acoplar esta, que ya estaría conectada a la segunda coleta con la tercera.
y cogeríamos la siguiente y aquí cambiaríamos el ángulo. En este caso volveríamos a hacer otro ángulo más pequeño, pero siempre con una curva abierta hacia adelante. ¿Por qué? Porque va a haber más recorrido. Entonces en este caso vamos a hacer un siguiente corte, pero si os dais cuenta siempre va a estar conectado con la capa de arriba. Trabajamos esta línea, pues, lo que hemos hecho ha sido fusionar, hacer dos líneas de corte, una que va a ir abierta y otra que va a ir con otra apertura. Entonces ahí en este caso no vamos a llegar a tener un flequillo, pero sí vamos a tener un degradado a la zona de delante que lo que nos va a dar movilidad, pero evitamos que como el pulmón esté ligeramente un poquito redondeado pues, y amplio, pues que todavía nos despeje más. O sea, no es lo de que suelto las coletas y me voy. No, no, porque si lo hacemos como lo he hecho yo, es probable que sí que se quede bastante bien porque están todas las coletas conectadas y al haber tres todavía mejor. De hecho, pues la melena se ha quedado casi igual de largo. ¿vale? Pero que queríamos mantener, pero sí que tenemos unas capas y van a ir de más cortas de los laterales a más largas y de más cortas de la zona de delante a más largas en la zona del lateral. Por eso le llaman efecto mariposa, porque es como que nos abre. Ahora vamos a hacer simplemente un secado al aire para verlo y luego en seco, con un cabello lacio, lo terminaremos de ajustar a punta de tijera, pero realmente el cabello tiene una caída distinta, pero no percibimos pérdida de melena. Por eso la importancia de la técnica y el ángulo de corte, es lo más importante. Y luego el ajuste de las capas a punta de tijera, no una línea recta, porque esto cuando cae nos va a hacer unas líneas horizontales muy feas. Muchas gracias. Bueno, una parte importante es que lo hemos trabajado con la idea de hacer raya central, por eso lo que es la coleta va en el centro, ¿vale? Entonces el punto más corto es la zona central. No serviría para hacerlo al lateral. Si quisiéramos incluso podríamos trabajar la coleta lateralmente, ¿vale? Para hacer una raya al lateral, ¿vale? Podríamos desplazar incluso la coleta de la forma lateral. De esta manera conseguiríamos mayor longitud en este lateral que en este y cuando abriéramos nos quedaría un efecto más de raya en el lateral. En este caso lo vamos a trabajar raya central porque está bastante largo, no es tipo flequillo, es bastante largo, entonces le dé movilidad en los dos laterales. Pero si nos damos cuenta, como es un corte totalmente recto, ¿y qué ocurre? Pues que lógicamente la zona del flequillo, ¿vale?, es la zona más corta y luego tiene el resto de largo porque está cortado con ángulo. En este caso no queríamos cortarlo tan conectado porque su rostro no queríamos despejarlo demasiado, entonces tenemos que conectar estas líneas. Esto es lo que a veces puede surgir y esto ya hay que conectarlo de otra manera. No podemos conectarlo con las coletas porque hay que hacerlo de forma tradicional. Por eso es importante siempre saber qué quiero conseguir, porque en este caso lo que queremos es no despejar excesivamente el rostro. Por lo tanto, no podemos hacer las coletas sin cortar arriba porque quedaría excesivamente despejado. Entonces vamos trabajando el perímetro para limpiarlo. Hay zonas como hay que tener en cuenta que la cabeza, ¿vale?, tiene cabello hasta aquí, luego baja y vuelve a tener hasta aquí. Entonces, aunque cogiéramos todo arriba, el desplazamiento no sería el mismo. Aquí habría siempre un vacío. Por esto hay que terminar de chequear el perímetro con la tijera de forma tradicional. Si aquí hubiera cabello, imaginémonos hasta aquí abajo, pues quedaría perfecto, como queda en toda la parte de la nuca. Pero como aquí acaba el cabello
y aquí continúa hasta aquí abajo, por eso parece siempre ese desequilibrio. Comentar, por favor, el tema del color también. Sí, importante también que cuando tengamos un cabello degradado, como es en este caso, o un efecto balayage, no podemos hacer un corte extremadamente corto porque nos quedaría toda la zona alta de un color y toda la zona baja de otro color. Entonces es más interesante dejarlo más largo o cortar primero y hacer el color después. En este caso, las capas, como son totalmente rígidas, no tienen proyección, quedan excesivamente enteras. Entonces aquí vamos a suavizarlas, pero lógicamente ya la técnica de corte es totalmente distinta. Aquí hacemos desplazamiento completamente al lado opuesto para suavizar el peso del cabello. Esto, por ejemplo, con una coleta no se puede hacer. Claro, por eso es mejor contar con un estilista que... Es que ocurre que cuando solo cae, en casa. cuando cae el cabello, suavizamos. Esto es un corte muy meticuloso que hay que hacerlo con mucha calma y con muchísima precisión. Importante en este caso, la tijera bastante larga, porque podemos entrar muy adentro. Y eso nos da muchísima más movilidad en el cabello, respetando el largo. Al hacerlo con mucho desplazamiento, cuando vuelve, va degradándose el solo, mantenemos la longitud, ¿ves? Ha cambiado completamente. Ya el cabello no tiene el peso inicial que tenía, por ejemplo, en este plateado, que queda como muy bloque. Siempre el punto de desplazamiento es lo que marca, y luego el ángulo de corte. Es muy meticuloso, es un corte de cirujano. Ha cambiado completamente el lateral, el vacío que tenías queda muchísimo más suave, más envolvente, comparado con el otro que tiene un corte muy pesado, y luego el vacío que hemos hablado, porque, como hemos dicho, aquí llega el cabello hasta aquí, se queda vacío y vuelve otra vez bajo, por eso ahí ese salto. Igual que la posición de la cabeza para conectar la angulación, la proyección. ¿Cómo cogemos la sección en ángulo? No es lo mismo cogerla así que así, porque si lo hacemos así, cuando cortemos quitamos la zona de abajo. De esa posición cae sobre la propia forma de la cabeza, que es redonda. Igual que la proyección del cabello, para conseguir la máxima longitud en la zona más corta, que no la tocamos, y solo trabajar la que nos da la capa de arriba. Esta línea que es completamente recta, que es del corte, hay que suavizarla, pero hay que proyectarla. Es que se nota conforme como estás cortando, se nota como la cara, pues en vez de tener ese despejado y de eso, cómo se va estilizando, ¿sabes? Correcto, porque si nuestras capas largas lo que hacen es que nos dejan una sensación de peso y la cara ópticamente las sensaciones de mucho más redonda. Y luego después seguimos trabajando ligeramente, no excesivo, para seguir conectando las capas para evitar líneas de peso que nos daría el corte recto de lo que es la coleta. Pues aquí podemos chequear y conectamos mucho más todas las capas. Muy importante que en este tipo de corte hay que entrar mucha profundidad. ¿Por qué? Porque el cabello es muy largo. De hecho, podemos hacer un efecto abanico que nos permite abrir aún más incluso. Si lo hacemos muy pequeñito, como el cabello es tan largo, cuando lo dejemos caído, la sensación es de que no está degradado.
la cabeza, como tiene forma redondeada, cuando cortamos recto, quedan diferentes formas del degradado, porque la cabeza es redonda y el corte que estamos trabajando es plano. Entonces tenemos que seguir la forma de la cabeza, buscando el ángulo que nos interesa, como en este caso, para conectar todas las capas de forma correcta. Como veis, esto lo de haceros las coletas y cortar es anecdótico. Todo el trabajo viene después Sí. de pulir, La parte más de trabajar el estilo. Punto importante para funcionar bien el flequillo es coger desde la entrada, trabajarlo en un triángulo, es un triángulo, y aquí tenemos un vértice, y de esta manera es como volvemos otra vez a desconectar y vamos a hacer efectivez la función de puntas, y ya en pequeñito vamos trabajando lo que es el borde, lo que es los laterales. Luego, si queremos pulir lo pulido, como hemos trabajado en vertical, lo chequeamos, importantísimo, en horizontal. Y buscamos el ángulo del degradado. Todos los cortes que se cortan en vertical se chequean en horizontal y viceversa. Si es en horizontal, también se chequean en vertical. Hasta la parte de arriba, que sería la misma posición que hemos tenido originalmente con las coletas. Luego ya en la parte final, pues dependiendo de lo que queramos, la dejamos más ovalada o más recta. En este caso vamos a dejarlo ligeramente ovalado y la punta muy rota, porque no solamente vamos a trabajar el peinado en liso, sino también con rizo, con una tenacilla, y eso nos permite que el corte sea más ergonómico y se conecte muchísimo mejor las ondulaciones de la herramienta. Igualmente también podemos trabajar la zona de atrás en horizontal. Aquí conectaríamos completamente a la melena y tendríamos un efecto de melena larga con la base de las 3 coletas, 2 coletas o lo que quisiéramos. Estamos trabajando en vertical y toda una capa, porque como está mucho degradado, si trabajáramos secciones más cortas, nos quedaría demasiado rizado. De esta manera conseguimos un efecto de melena más conectada. Vale, tenemos 2 opciones de acabado: dejarlo como más suelto, más informal, más despeinado, dejándole más el rizo.
Queda muy bonito. Y si lo cepilláramos o peináramos, buscaríamos más un efecto de onda, pero la idea es que quede abierto, es un efecto mariposa, que es como abierto los laterales. ¿Por qué? Porque Muy viene- setentero. Sí, porque viene desde más corto a más largo y desde más corto a más largo. Un trabajo muy natural, muy informal, pero con mucho estilo. ¿Bien? Estoy súper contenta, ha quedado precioso, muchas gracias. Entre el cambio de color, que no tiene nada que ver, Queda muy glamuroso. y el corte queda muy glamuroso, como tú dices. Se ven todas las capas muy fundidas, no se notan las líneas de corte, pero esto no es tan sencillo de hacer, no solamente es cortar la coleta, hay que luego trabajar la fusión de las capas un poquito más. Y esto también aporta esa técnica de fusión, la punta de la tijera, hace que el color quede con muchísima más vida. Ok. Gracias.